Hola. Tenemos a Jordi Herreruela, que es el director del Festival Cruïlla de Barcelona, con el que vamos a hablar de transformación digital y vamos a apuntar las 5 claves principales de la transformación digital en el sector de la música. Jordi, hola. Muy buenas. ¿Qué nos explicas? ¿Cuál sería para ti la primera de esas claves? Bueno, posiblemente la primera de esas claves tenga que ver con la privacidad de las personas, con la capacidad de decidir sobre qué información quieren compartir, a quién la quieren compartir y para qué usos. Y yo creo que ahí el salto tecnológico más importante, que ya es presente, pero que quizá en los festivales de música y la música en general no ha acabado de adoptarlo aún, es todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. Y con esa idea de que los datos todos los tenemos o los compartimos en cierta manera, pero nadie puede disponer de ellos a no ser que te autoricen directamente para hacerlo. Creo que es básico poder conocer al público, entenderlo y poder gestionarlo y tratarlo como seres singulares, dejar de verlo como una masa para empezarlo a ver como personas con nombres y apellidos que nos importan y que queremos conocer, pero siempre utilizando información que nos hayan permitido captar, que hayan querido compartir y siempre y cuando les hayamos ofrecido un valor a cambio y les hayamos explicado perfectamente qué utilidad vamos a hacer y vamos a dar a esos datos. Esa idea de merecer los datos, ¿no? Que alguien ya ha pronunciado previamente, ¿no? Correcto. Pero ofrecer de alguna manera ese servicio personalizado o ese valor añadido que permita aceptar como usuarios o como público el poder hacer uso de eso, ¿no? Sí, ahora con la pandemia, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los datos vinculados a tu estado de salud. Estamos trabajando para que en verano se puedan volver a hacer festivales con esa idea de burbuja sanitaria, donde la gente tenga que demostrar que se ha vacunado o que tiene un negativo en un test de antígenos, que podamos volver a la actividad, pero ¿quién dispone de esa información sobre tu estado de salud? Es un asunto muy serio, es un asunto que no los festivales o los promotores musicales no podemos estar recabando información sobre el estado de salud de las personas, sino que esa información solo la puede tener la propia persona y en todo caso nosotros lo que haríamos es validar la información que él tiene en su dispositivo para permitir el acceso. Pero ahora se ha demostrado como esa necesidad de que la información para poder acceder, por ejemplo, a un festival de música, no esté a disposición de los promotores, es necesario. Y que solo esté aquella información que realmente sea necesaria para lo que nosotros le proponemos a nuestro público que vamos a hacer con ella. Y para eso hay que ofrecer valor, hay que ganarla, hay que ganarse la confianza y hay que ofrecer algo, acciones, valor a cambio de obtener datos. ¿Y tú crees que existe cultura por parte de los gestores culturales, ¿no? realmente de uso real de esos datos? Yo creo que no hay mucha cultura de uso de los datos. Creo que los promotores de conciertos, de música en directo en general, ha sido una profesión muy poco considerada. Creo que no hace mucho cualquier asociación de cualquier pueblo, de cualquier barrio, se juntaban unos chavales, conocían a un grupo, conocían a alguien que montaba un escenario y un equipo de sonido y organizaban un concierto. Y creo que todo esto se va a tecnificar muchísimo en los próximos años. Creo que va a haber un salto hacia el cumplimiento de los 17 objetivos del ODS, de la responsabilidad medioambiental, de la transformación medioambiental, pero también hacia la transformación digital. Y creo que cada vez se va a tecnificar más esa necesidad de trabajar con los datos y con el público de la manera adecuada. Va a ser posiblemente uno de los saltos más importantes que se den en el mundo de la cultura en los próximos años. Porque tú además apuntas, y de hecho es tu segunda clave, el uso inteligente de eso, ¿no? Es del Smart Data. Sí, una vez el público te permite tener datos, ¿cómo los organizas, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo puedes interpretarlos? Y aquí yo creo que hay dos factores que son claves. Uno es ese nuevo concepto que es el Smart Data, ¿no? Todos hablábamos de Big Data, ¿no? De Business Intelligence, pero tener mucho dato
sin saber qué hacer con ello, sin pensar y decidir para qué lo has pedido. Hay muchas veces que todos pedimos la dirección, pero la dirección, ¿para qué? ¿Para saber de dónde viene y ofrecer servicios de movilidad o para enviar la pulsera? Porque posiblemente, si a mí me pides la dirección para enviar la pulsera, te daré la de la oficina. En cambio, si quieres saber de dónde vengo para ofrecerme servicios de movilidad, te doy la de casa, ¿no? Entonces, el por qué pedimos la dirección, o el por qué pedimos la edad, o el por qué pedimos el mail, o el por qué pedimos el teléfono, qué uso le vamos a dar y cómo lo vamos a gestionar, para mí es imprescindible. Y para eso hacen falta estas estructuras de data lake, de data warehouse, donde poder combinar todo tipo de información, poderlo estructurar, poder tener esos dashboards Business Intelligence, esos indicadores que te permiten tomar decisiones no solo a través de la intuición, sino también a través de la información concreta que tienes sobre sus usuarios. Por ejemplo, en nuestro caso hemos empezado a pivotar completamente el contenido del festival a través de los intereses que tiene nuestro público. Ya no estamos decidiendo nosotros cuáles son los contenidos, simplemente oímos al público, seguimos la información que nos han permitido obtener y nos hemos dado cuenta que tienen intereses mucho más allá de la música y que nuestro evento, aunque la música es el principal motor, puede ser mucho más rico, tanto en el ámbito cultural como en otros ámbitos, en el ámbito medioambiental, en el ámbito tecnológico, en el ámbito deportivo, y puede crecer porque el interés de todo nuestro público tiene unas coincidencias. O sea, esa mirada transversal, incluso ya poniéndonos aquellos fenómenos del marketing, el cross-selling, poder de alguna manera articular. Claro, en el fondo, supongo que es volver a los básicos, es decir, primero hacer las preguntas que necesitas y a partir de aquí obtén los datos que necesitas para respondértelas y a partir de aquí toma decisiones, ¿no? No al revés. Y también cuando hablamos de volver a lo básico tiene que ver con cuidar a las personas, ¿no? Con entenderlas, con querer saber quiénes son. Nosotros hacemos cosas muy tontas, ¿no? Que es invitar a todo el mundo que hace su cumpleaños a un pastel y una copa de cava y celebrarlo todos juntos, o saber quién es súper fan de un artista y tener un detalle especial entre ese artista y ese fan. O sea, hay cosas que no son muy complejas si le dedicas tiempo a pensarlas y a trabajar sobre ellas, porque mucha gente tiene la fecha de nacimiento como para poder hacer acciones de este tipo. Yo creo que es cambiar la mirada donde justamente somos una industria donde ponemos un montón de focos enfocando al artista y deberíamos girar unos cuantos y enfocar al público, porque en esta industria hay dos grandes valores. Uno es el artista, pero el otro es el público. El arte, sin el público, no se convierte en cultura. Entonces, ese es el factor, yo creo que será más diferencial en los próximos años. Darnos cuenta que tenemos que cuidar al público, que tenemos que tratarlo bien, y para eso nos hace falta respetar su privacidad en cuanto a los datos. Cuando tengamos datos, organizarlos y saberlos gestionar. Y el siguiente paso sería poder recomendarle especialmente las cosas que a él le interesan, y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Ya hablaremos de eso al final si quieres, pero me gusta que hayas incorporado esa visión del público en el centro de la estrategia, en el centro de la experiencia, porque realmente me lleva a pensar en todo lo que comporta el diseño de la propia experiencia de los públicos, ¿no? Aquí hay todo un terreno a seguir, ¿no? Sí. En eso yo creo que también hay todo un camino por hacer. Estamos completamente vírgenes, ¿no? En el diseño de la experiencia, en la singularización de la experiencia. Es eso que la gente que se dedica a hacer videojuegos empieza a llamar engagement design, ¿no? O utilización de técnicas de gamificación vinculado a la comunicación y a la experiencia offline, ¿no? Está claro que hay formas de motivar al público a que participe. Y algunas ya las hemos estado utilizando. Es lo que en Cataluña llamamos la clásica gincama, ¿no? El clásico juego. ¿No? Y el furor que están causando incluso espacios inmersivos como los escape rooms, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, jugar, que es participar con unas reglas, con unas normas, en la que todos
nos divertimos, participamos activamente, formamos parte de él y al final conseguimos una experiencia mejor, donde compartimos con terceros, donde ganamos premios, donde aplicar todo esto a la experiencia del público en un festival, yo creo que va a llegar, pero no solo en un festival, al sector retail, al sector automoción, a las propias oficinas de las bancas. Creo que tenemos que descubrir cómo motivar a nuestro público a interactuar con nosotros. Hasta ahora, volviendo un poco a esa misma idea de hemos puesto todo el foco en los artistas y prácticamente no hemos iluminado al público, tenemos que empezar a pedir al público que participe activamente de los espectáculos, de la experiencia, ¿no? Quizá hasta ahora hemos ofrecido una experiencia muy pasiva, ¿no? Tú vienes como público, disfrutas de un espectáculo, lo ves y te vas a casa, ¿no? Yo creo que cada vez tenderemos más a ver cómo el público participa con juegos de luces, participa con coreografías o con acciones que incluso sorprenden al propio artista. Hasta ahora hemos visto como gente como Coldplay o otros artistas iluminaban todo un estadio y lo producían ellos. ¿Podemos hacer que sea una sorpresa para ellos y que lo produzca el propio público? Incluso dentro del público, ¿podemos singularizar la experiencia de cada uno? Me parece que hay un campo enorme de experimentación y que es un terreno donde creo que prácticamente nadie ha participado. Empiezan a haber algunos casos donde se pide al público que participe en la recogida de residuos y se le pide que participe de una manera divertida, utilizando esas técnicas de gaming, de engagement design, o se pide al público que prevenga acciones de violencia de género o de actitudes transfrontereras en cuanto al respeto de la gente. Y todo esto a veces se utiliza con técnicas de juego de cartas. Entonces, me parece que hay un campo enorme por recorrer y que va a ser protagonista de los próximos años. Y en este contexto de pensar justamente el rol de los públicos, ¿no? Bueno, en el fondo esta hibridación entre lo presencial y lo virtual, ¿cómo te imaginas la experiencia presencial futura? Es decir, ¿acabará siendo lo premium realmente, lo relevante? Es decir, ¿le daremos tanto valor realmente a esa experiencia presencial para que acabe convirtiéndose en el producto estrella? Sin duda. Ahora nos ha llegado la COVID, ¿no? Y nos ha revuelto la cabeza y hemos empezado a pensar que todo tiene que ser virtual o que tiene que ser mixto. Pero antes de que llegara la COVID, de que llegara la pandemia, estábamos en un momento donde la gente claramente prefería tener experiencias que cosas. El valor de la experiencia se recuperará. O sea, es un valor al alza. La industria de la música en vivo antes de la COVID estaba creciendo en cifras de 2 dígitos anuales. O sea, está claro que la experiencia de un festival va mucho más allá de la música, que es una experiencia social y que la gente joven, especialmente entre la gente joven y entre el público femenino, ganamos terreno al fútbol de una manera espectacular. Va a ser posiblemente una de las industrias del entretenimiento más importantes que haya, con un peso específico espectacular. O sea, creo que a pesar de las dificultades que tenemos ahora de visualizar a miles de personas juntas, creo que va a volver y va a volver con fuerza. Pero evidentemente este parón nos ha hecho ver que hay otros caminos que quizá no estábamos explorando, en los que deberíamos parar atención y poner acento y poner una visión al respecto de cómo compaginar el online con el offline. Pero creo que no es un tema solo de la industria de la música en directo, creo que es un tema de la sociedad en general. Creo que aquellas empresas que venden más lo comercializan casi todo online, pero no generan un vínculo emocional con sus clientes y es muy fácil cambiar, y por lo tanto todos esos grandes tótems del online quieren tener espacios físicos o experiencias offline, y creo que los que ofrecíamos experiencias offline debemos integrar todas aquellas herramientas de la comercialización, de la venta cruzada, de comprender al público, de la recomendación que han utilizado los grandes tótems del comercio online. Hablando de experiencias, recupero una experiencia
concreta que desde el Cruïlla hicisteis vinculado al 5G y es otro de tus factores clave, claramente, ¿no? Para mí el 5G lo va a cambiar todo. Es así, o sea, pasar del 4G a 5G no es solo un cambio tecnológico, es un cambio del modelo de negocio de las operadoras de telefonía. Entonces, cuando pasamos del 3G al 4G, nos dijeron, os dejamos de cobrar por minutos y por segundos y os empezamos a cobrar por datos. Y esto nos trajo las redes sociales, los canales de streaming, la tele a la carta, nos cambió el mundo, las videoconferencias, nos cambió el mundo por completo. Incluso nos cambió cómo nos relacionamos entre las personas. La gente joven, especialmente los adolescentes, se relacionan entre ellos de una manera muy diferente. Por primera vez en 2019 hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Y el 70% del consumo que se hace a través de dispositivo es consumo cultural, de contenido cultural. Entonces, todo eso ha pasado por pasar del 3G al 4G y aún no estamos seguros de los efectos secundarios que tiene ese salto, que ya nos presentan que hay otro salto, que es del 4G al 5G, donde no hay latencia y donde la capacidad es enorme. Y tengo la sensación que lo que nos proponen es que ya no nos van a cobrar por los datos, nos van a cobrar por servicios. Entonces, me da la sensación que lo que imaginan es que Vodafone te cobra por tu servicio de salud, por monitorizar tu salud, Movistar te cobra por la movilidad, Orange te cobra por la seguridad y Más Móvil te cobra por el entretenimiento. De la misma manera que tienes una suscripción a Spotify, a Netflix y a Movistar, pues tendrás una suscripción a Vodafone, a Movistar y a Orange por diferentes servicios. Pero uno de ellos, uno de los principales servicios donde han puesto el foco, es el entretenimiento cultural. Entonces, está claro que va a haber una revolución alrededor de nuestra industria que va a ser muy importante. Y esa revolución tiene que ver con contenidos interactivos. Los contenidos, otra vez más, volvemos un poco a poner el foco en el público, ya no van a ser pasivos. El público ya no va a ser pasivo. Yo, en el campo musical, me imagino que no vamos a pagar por ver un concierto de Bruce. Vamos a pagar por tocar desde nuestra casa con Bruce y con poder mutear y tocar la guitarra con él cantando encima de nuestras canciones o de hacerle coros, ¿no? Y nos dirán, pues hoy a las 7 de la tarde se conecta y ensaya. Y tú vas a ensayar con él y podrás escoger el batería de Australia, el teclista de Italia, podrás montarte tu banda de los millones de personas que estarán conectados ensayando con él ese día, ¿no? Pero me gusta porque subyace en el fondo en tu discurso no la contraposición de realidades, sino todo lo contrario, la complementariedad absoluta, ¿no? Y aquí también estará la gracia. Y pasamos a la quinta clave, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con todo lo que has explicado de hibridación, incluso de realidades, la presencial, la virtual, tiene que ver hasta con el ciberhumanismo si hace falta, pero de nuevo, con el usuario, las personas en el centro de la estrategia, ¿no? ¿Qué impacto crees que va a tener, ¿no? Estaremos de alguna manera interactuando con las máquinas y aquí ya podemos hablar incluso de ciberhumanismo. Bueno. Sí, claro, cuando... Lo siento, quizá me pongo pesado, pero vuelvo siempre al mismo punto, que es el foco en las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un bar o un restaurante con un aforo pequeño, donde tiene 10 mesas, ¿no? Y donde caben 30 comensales, conoce a la gente que llega. Sabe si es un cliente habitual, sabe si viene mucho, si le invita al café, si le pone un chupito, si le gusta más esto o le gusta más aquello. Cuando empieza a coger volumen, no puede tener ese nivel de cercanía, no puede conocer a cada uno de sus clientes. Y ahí es donde nos hace falta utilizar la tecnología para poder tratar a millones de personas con la cercanía de alguien que conoce a cada uno de sus clientes. Con esa cercanía, para cuidarles, no para explotarles, para cuidarles y para ofrecerles exactamente aquello que les gusta.
Entonces, uno de los problemas de la época actual es la cantidad de información y de contenidos diferentes que tenemos y la dificultad por hacer una recomendación y una singularización de la experiencia. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede tener un factor clave. Porque además, bueno, el factor algoritmo es evidente, pero en el fondo es una lucha, ¿no?, entre sí y no, ¿no? A mí me parece que la inteligencia artificial va a traer nuevos contenidos. O sea, ya hay productos musicales holográficos, grupos musicales holográficos, que simplemente hacen la música que quieren las personas que siguen al artista, ¿no? O sea, incluso crear proyectos artísticos a medida empieza a ser una realidad. Y también creo que ahí tiene que ver cómo ha cambiado el consumo de música, ¿no? Nos comprábamos discos, los escuchábamos enteros, nos volvíamos fan de esos artistas, nos sabíamos todas las canciones, y quizá los canales de streaming nos han hecho descubrir muchísima música, pero estamos perdiendo el vínculo con los artistas. Quizá volvamos a esas épocas donde los artistas salían a hacer una canción, ¿no? Y teníamos a 12 artistas diferentes tocando 12 canciones diferentes en el escenario, ¿no? Entonces, creo que va a haber un proceso también de reinvención del proceso artístico. Creo que cada vez va a ser más importante crear tú y no poner tanto valor en lo que otros hacen, ¿no? Participar tú del hecho creativo. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Vamos a hablar de las 5 claves de la transformación digital en el sector de los libros con Jorge Carrión, escritor y crítico cultural, que nos va a hablar justamente de estas 5 claves. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Empecemos por lo que tú ya determinabas, el objeto. Bueno, sí, yo creo que la crisis actual hay que pensarla a la luz, oscura o no, de crisis anteriores. Y si nos vamos a la crisis de 2008-2010, en el sector del libro lo que observamos es que bajó la venta de libros en general, pero se mantuvo y subió ligeramente en 2 tipos de libro. El libro ilustrado, infantil y no, y el cómic, la novela gráfica, porque son 2 formatos en los cuales es muy superior el papel, el objeto libro, que la lectura digital, y porque también, por supuesto, a la hora de decidir si gastabas en comprar libros, privilegiabas que tus hijos tuvieran acceso a ese tipo de experiencia. Yo creo que ahí hay una lección interesante, y es que hay tipos de lectura en las cuales el papel, el objeto libro, es superior a la lectura digital, al libro electrónico, y por tanto yo creo que ahí hay una pista que tiene que ver con el futuro, ¿no? Quizá tenemos que digitalizar y tenemos que promover ciertas lecturas en formatos vinculados con la pantalla y con el libro electrónico, y en cambio hay que apostar por otro tipo de experiencias vinculadas, por ejemplo, con el libro ilustrado, la novela gráfica, o con una tendencia muy interesante de los últimos años, que es la revista libro, ¿no? La revista objeto, lo cual nos lleva al ámbito del coleccionismo, que es algo muy humano y que sin duda hay que tener en cuenta. Es muy difícil coleccionar archivos digitales, y en cambio el ser humano es un ser en la modernidad coleccionista que le interesa, le apetece poder tener una colección de libros, de objetos de una cierta belleza, de una cierta calidad, vinculada pues con una artesanía del papel, de la tipografía, del diseño, etc. Todo esto que explicas, claro, se debe a algún tipo de coalición o de colaboración o complicidad entre los diversos agentes que intervienen en lo libresco, ¿no? Sí, claro, y eso nos llevaría a una segunda clave, yo creo, que es la clave de la alianza. Es decir, no son mundos excluyentes, ni mucho menos.
el mundo digital y el mundo artesanal, el mundo del papel, de la encuadernación y del objeto libro. Estaba pensando justamente en el concepto alianza estos días paseando por Barcelona, porque lentamente se está imponiendo un modelo de kiosco que es un modelo híbrido entre la prensa y el café. Y este modelo yo creo que es el que va a acabar siendo el predominante en Barcelona. Durante años ha parecido que la salida era la alianza entre la prensa en papel y los juguetes y los coleccionables, que nos lleva al tema del coleccionismo, pero en cambio parece ser que la pandemia, que ha privilegiado los espacios abiertos y libres sobre los espacios cerrados, va a hacer que el kiosco híbrido café-prensa sea el ganador. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de cómo las alianzas permiten que la cultura sobreviva. La cultura libresca, desde al menos el siglo XVI-XVII, siempre se ha aliado con otras industrias. Por ejemplo, era muy común la librería casa editorial, todavía lo es, o la librería vinculada con tertulias y con venta de café y después pues, de vino, ¿no? La librería híbrida es la librería. Nunca ha habido pureza en la librería, siempre ha habido alianzas con otras industrias o con otros tipos de consumo, digamos, cultural, ¿no? De modo que podemos extrapolar eso al ámbito del libro y pensar que va a ser muy normal tener libros que solo lees en digital, libros que solo lees en papel y, ¿por qué no?, formas de mezcla, de equilibrio entre ambos formatos, de modo que tienes el libro en casa y en casa lo lees en papel, te vas de viaje, lees unas páginas en el formato digital y quizá acabas leyendo de nuevo en papel. Hay que abrir la mente a ese tipo de alianzas. Incluso alianzas, por ahondar un poco en el tema, dentro de la misma cadena de valor. Hemos visto ejemplos de Globo con Casa del Libro, incluso, porque en el delivery incluyen el poder satisfacer la necesidad de lectura de libros, ¿no? Sí, efectivamente, no hay que ser excluyente, hay que buscar la inclusión, siempre y cuando ese lleve a una pervivencia armónica y no traicione elementos esenciales de la cultura libresca, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra de utilizar Amazon para comprar libros, no para comprar otro tipo de objetos quizá, pero sí para comprar libros, porque en Amazon me parece que no hay una relación ética ni una valorización de la cultura libresca, ni de la importancia del autor o de la importancia de los intermediarios, del editor, del traductor, del corrector, del diseñador, etcétera, sino que básicamente se premia la urgencia y se intenta, digamos, como extraer el máximo provecho económico del libro. Pero si tú tienes clara, ¿no?, que esa alianza no pervierte, digamos, el sentido ético de ese tipo de práctica cultural, efectivamente, si el mejor modo de conseguir que un libro llegue a un lector es aliarte con una empresa que tú crees que puede ser beneficiosa para esa lectura futura, pues adelante. ¿Y qué está pasando con lo sonoro? La tercera clave, quizá del futuro, ya no a medio plazo, sino incluso a corto plazo de la industria del libro, pasa sin duda por el auge de la dimensión sonora del mundo. Un auge que encontramos claramente en el nuevo consumo masivo de podcasts y de audiolibros, con plataformas tan importantes como Spotify o como Storytel, pero que también encontramos en la vida cotidiana, ¿no?, porque los persoasistentes de las plataformas o porque los mensajes de WhatsApp de audio se han impuesto dentro de la gramática de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, yo observo que, por un lado, claramente los libros empiezan a tener, en general, tres encarnaciones: la encarnación papel, la encarnación digital y la encarnación audiolibro. Se ha normalizado la triple vida de los libros, por un lado, y por otro lado, dado que es cada vez más importante lo sonoro vinculado con experiencias como el transporte, como el paseo, como el deporte, pues es lógico
que las editoriales estén pensando no solo en audiolibros convencionales, también en audiolibros de gran calidad, con varias voces, actores, actrices y paisajes sonoros, e incluso el audiolibro enriquecido, expandido, que nos lleva pues, a otro tipo de experiencias, ¿no? Como por ejemplo la experiencia del podcast. Es muy común que un libro se convierta en un podcast, después en una serie, en una película, en una novela gráfica, en una suerte como de ciclo del karma, de la reencarnación, que me parece que lo que hace es ampliar justamente la influencia del libro. No estamos ante la muerte de la novela, estamos ante la resurrección de la novela en diferentes lenguas y formatos. Y porque desde el punto de vista de la autoría, ¿eso cómo se traduce? Porque claro, la percepción que tenemos es que el autor, la autora está pensando a priori en el formato libro que tendrá una traslación a estos otros canales, pero vemos que la potencialidad de estos canales igual obliga también al autor a hacer una reflexión a contenidos o adaptación de contenidos para estos canales específicos. Yo diría que en términos de autoría hay como dos modelos. El modelo autor clásico, que se preocupa de que el libro sea el mejor libro posible y que delega en profesionales de la adaptación y de la expansión transmedia las posibilidades que ese relato pueda tener en otros lenguajes y formatos, y un nuevo tipo de creador, de autor, que ya está pensando en términos transmedia y que a menudo incluso entiende que el libro es una pieza en una constelación más amplia que incluye otras formas de narración y de expansión de la historia o del universo. Lo digital, fundamental, ¿no? Ya que hablamos de las 5 claves de la transformación digital. Efectivamente, claro, la digitalización me parece que es como el proceso natural al cual se están enfrentando todas las industrias culturales y, por tanto, también la industria del libro. Lo que ocurre es que, evidentemente, hay que pensar la digitalización en todas sus capas, en todos sus estratos, mucho más allá del mero ebook. No podemos pensar que digitalizar un libro es convertirlo en un PDF o en un archivo que pueda ser leído por varios tipos de libro electrónico. Hay que pensar más allá, hay que pensar a medio plazo, hay que pensar en términos de Big Data y hay que pensar en otro tipo de alianza, por recuperar un concepto que hemos planteado, que es la alianza de los escritores y los editores con los ingenieros, ¿no? Porque lo que hay que intentar es encontrar modos de crear, digamos, cadenas de sentido complejas que permitan que los lectores puedan, tanto en las librerías, las bibliotecas y el mundo del papel, como en el mundo de las plataformas, de los servidores, de los repositorios o de los agregadores, encontrar formas de construir su propia bibliografía y sus propios itinerarios de lectura con las herramientas que la tecnología permite en estos momentos, ¿no? Me parece que experiencias tan interesantes como la de Libros del Cao, que ha anunciado que se convierte en productora audiovisual para gestionar ese tipo de adaptaciones y de expansiones que estamos comentando, o como la apuesta de Penguin Random por el departamento sonoro y el departamento de plataforma de autoedición y por departamentos que no son los tradicionales en el mundo del libro, tiene que ver con esto, con pensar en grande, en pensar en la complejidad y en entender que el libro tiene todo el sentido todavía en papel, pero que no puede perder el tren del futuro. Me parece tremendamente interesante esta reflexión que hacías de cómo vincular la parte, me recuerda el acrónimo STEAM, ¿no? Cómo vincular la parte más tecnóloga y científica con la parte humanista, algo que me parece perfectamente recuperable y abordable. Y me hace pensar, por ejemplo, en unos estudios recientemente aprobados por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde vinculan música y matemáticas, ¿no? Entonces no sería descabellado pensar justamente en este tipo de, y antes hablabas de alianzas, ¿no?, de trabajo compartido entre eso, científicos, tecnólogos y humanistas, ¿no? Totalmente. En mi podcast Solaris dedicamos un capítulo al Big Data
y ahí defendía la idea de que el Big Data solo tiene sentido con un buen storytelling, ¿no? Y yo creo que esa alianza entre narradores y científicos y tecnólogos es fundamental. Seguramente la gran escritura de nuestra época ya no es solo literaria, es en código. Entonces, la literatura y la escritura humanas se tiene que entender con la escritura binaria y con lo algorítmico. Y en ese diálogo nos estamos jugando realmente el futuro. No me extraña que haya incluso programas que vinculan la matemática con la música, porque de hecho en Spotify buena parte de la música que se escucha está generada por algoritmos, está generada por inteligencia artificial. Y creo que ese es el gran debate que empieza a formularse ahora y no podemos quedar al margen, ¿no? Que es cómo vamos a convivir con la creación cultural vinculada con algoritmos. En el campo de la literatura ya han empezado a producirse textos a través de algoritmos, ya hay diarios que están publicando artículos, por ejemplo deportivos, escritos por inteligencias artificiales, de modo que es otro desafío al cual tiene que dar respuesta la comunidad humanista, de escritores, de editores, etc. Y la única forma de dar una respuesta informada, inteligente, es, en efecto, a través del diálogo con ingenieros y con tecnólogos. Mencionas, ya se está haciendo, ya ha aparecido, que es presente puro y duro, pero bueno, es inevitable, aunque no tengamos la bola de cristal, pensar en el futuro. ¿Qué es lo que debemos pensar en clave digital en el sector de los libros? Bueno, yo creo que hemos planteado varias de las cuestiones, ¿no? Y a modo de recapitulación, creo que hay que pensar en una digitalización compleja que vaya más allá del texto y que tenga en cuenta factores vinculados con código, con Big Data y con posibles, digamos, lecturas algorítmicas de esa información, de ese texto. Tenemos que pensar en alianzas y cuanto más contraintuitivas y sorprendentes mejor, porque así funciona la historia de la innovación y de la cultura. Tenemos que pensar en adaptaciones y en expansiones que tienen que ver con lo sonoro, con lo audiovisual, con otros lenguajes hermanos como el cómic o como la ilustración. Y he empezado hablando de una lección que nos dio la crisis de 2008, que fue cómo algunos libros ilustrados ganaron lectores durante la crisis. Y yo diría que ya podemos sacar una lección de lo que ha pasado en los últimos meses, y es que las librerías y las editoriales que no tenían página web, que no tenían posibilidades de comercio electrónico, que se negaban incluso a esa opción. Por principio, ¿no? Efectivamente, por principios anacrónicos, tuvieron que actualizarse, crear la web y empezar a vender, ¿no? Por ese otro canal. Y eso me parece que nos puede conducir a la siguiente reflexión. Dicen que la próxima revolución, y parece ser que sí, porque ya está en marcha, es la del Internet de las cosas, en la cual todo está conectado a través de sensores y evidentemente eso no hace más que multiplicarse, ¿no? Esa conexión que nos llevará pues, a la ropa, al reloj, a las gafas y a cualquier electrodoméstico de casa interconectado, ¿no? Y ahí yo creo que hay un desafío muy interesante que la industria del libro se tiene que plantear, ¿no? ¿Vamos a conectar los libros? ¿Vamos a conectar solo los lectores electrónicos? El libro en papel, el libro tradicional, tiene que permanecer desconectado. Lo que se va a conectar va a ser la estantería de nuestra casa o la estantería de la librería. Yo creo que eso hay que pensarlo ya, para que no nos ocurra como nos ha ocurrido con la página web y el comercio electrónico. Y si toda la comunidad decide, o una buena parte, una parte importante de la comunidad de lectores y de editores, decide que el libro en papel se define por su desconexión, bueno, me parece bien. Seamos coherentes, seamos consecuentes y trabajemos en dos dimensiones paralelas, una de la desconexión, de la lectura en silencio, de la lectura al margen de la conexión de las cosas,
Y otra dimensión que tiene que ver con almacenes, con librerías, con editoriales, quién sabe si con los anaqueles de casa, ¿no? Si IKEA va a desarrollar unas Billy donde haya sensores que te digan estos libros ya los has leído y estos no, etc. Y este tipo de, digamos, esquizofrenia controlada entre un mundo conectado y un mundo desconectado, en el caso de lo editorial, de lo libresco, creo que puede ser muy interesante. Y nos llevaría de nuevo a esta idea que hemos visto de la alianza, ¿no? La alianza entre dos dimensiones de nuestra biblioteca, una clásica y la otra tecnológica y propia del mundo contemporáneo. Inevitable pensar en ciberhumanismo, con lo que has dicho, ¿no? Es decir, el libro como apósito, ¿no? del propio cuerpo. Y me hace preguntarte una última cuestión que tiene que ver justamente con la recepción de todo esto que estás diciendo. Es decir, ¿cuál crees que va a ser, cuáles en plural van a ser las actitudes, los hábitos de la ciudadanía, del comprador de libros, del lector de libros, del consultor que necesite estos elementos? ¿Por dónde crees que irán estos hábitos? Yo diría que lo que se va a imponer es la convivencia y el equilibrio, al menos durante un tiempo. Es decir, vamos a tener una vida exclusivamente digital en muchos ámbitos. Por ejemplo, el de la música parece ser que va sobre todo hacia un consumo digital, con conciertos esporádicos. Vamos a tener un consumo exclusivamente presencial, ¿no? Digamos el teatro, por ejemplo, la danza, quizá la lectura de libros en papel, y después una zona de confluencia híbrida, y buscaremos todos equilibrios entre esas dos zonas extremas y la zona intermedia para mantener una suerte de bienestar psicológico, ¿no? Quizá los chicos y chicas que han nacido en los últimos años ya vivan de un modo natural, sin tensión y sin angustia, inmersos en la realidad digital. Es posible que ellos ya se acostumbren a una vida en la siguiente revolución probable después del Internet de las cosas, que es la realidad virtual, pero mientras llega a eso, todas las generaciones que hemos nacido en el siglo XX o en los primeros años del siglo XXI, yo creo que vamos a encontrar fórmulas de equilibrio, de bienestar, en que estaremos conectados y desconectados según el momento del día, de la semana o del año. Bien, pues muchas gracias por ayudarnos a hacer este reset. A vosotros.